Volvemos con un nuevo bloque de Dimensión Salud y ahora sí, estamos con la entrevista del día. Estamos con el entrevistado, el doctor Gabriel Gondolesi, que es jefe de la unidad de trasplante de hígado, páncreas e intestino de Fundación Favaloro. Un lujo tenerlo aquí en el programa. Lo hemos tenido... Y además ya estuvo el doctor Ya Gondolesi, estuvo, ¿verdad? lo hemos tenido en otra oportunidad, pero bueno, el público se renueva y también queremos saber las últimas novedades Y sobre piden los bis, trasplantes. y piden bis. La gente pide. Gabriel, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Aparte, hay que decir que es un tipo que vive el trasplante, ¿no? Sí, es una persona muy dedicado. Que vive de esto. Gabriel, ¿cómo estamos? En números en la Argentina, ayer fue el Día Nacional de la Donación de Órganos, ahí se difundieron algunas cifras, ¿no? La cantidad de personas que habían manifestado su voluntad de donar. Sí, que había aumentado, ¿no? Pero, la gente se acercó a donar. ¿cómo estamos en la Argentina en orden a donante por millón de habitantes? La tasa de donantes por millón de habitantes en Argentina se ha mantenido en los últimos años en números que realmente con mucho trabajo se han llegado a un pico de 15 por millón de habitantes. Es un número que es importante para lo que es Latinoamérica, pero que dista de lo que realmente necesitamos. Es decir, de hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea, al igual que la ONT española, que uno debería tener lo que se llama autosuficiencia, es decir, que uno tendría que evitar que los pacientes que están esperando órganos mueran en lista de espera. Y eso se logra solamente con una buena tasa de donación. ¿A cuánto tenemos que llegar? La ideal sería superar los 50 por millón de habitantes, que es el número que tienen los países que lideran hoy la donación por muerte cerebral en el mundo. Porque para abastecer una lista de cuántas personas necesitan un órgano en la Argentina hoy. Hoy hay, dependiendo del órgano, hay más de 12.000 personas en lista de espera, ¿sí? Y este es un número que crece cada año. El problema que tenemos es que el número de pacientes que requieren órganos crece de una manera que supera al número de potenciales donantes, es decir, que la oferta de órganos está por debajo de la demanda que tiene hoy nuestro país. ¿Y eso cómo se revierte? O en realidad, hay dos preguntas. Sí, ¿cómo se revierte y por qué no donamos? Es una pregunta excelente y que llevamos años trabajando en esto. Creo que si uno lo plantea de distintas aristas, se ha trabajado durante muchísimo tiempo en lograr que el número aumente, pero lamentablemente tenemos un pico, que es el de 15. Hay que instituir, en mi humilde opinión, diferentes políticas, que son, algunas tienen costos mínimos, otras tienen costos importantes, pero el país tiene que tomar la decisión de apoyar esto. Y cuando me refiero al país, me refiero a Ministerio de Salud, políticas sanitarias que digan tenemos que ir por esto. ¿Por qué? Porque primero que hoy hay el número de pacientes, por ejemplo, que están en diálisis, ¿sí? Es un número que supera el que deberíamos tener y trasplantamos menos riñones de lo que deberíamos trasplantar. Entonces, primero tenemos que lograr que se entienda que la mejor supervivencia de un paciente que tiene insuficiencia renal es el trasplante. Es el trasplante. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Primero, educar. Hay que educar a la población, ¿sí? Creo que la educación debe empezar desde el colegio primario. Tenemos que educar a los niños para tener donantes de acá a 30 años. Segundo, se deben establecer políticas que permitan, por ejemplo, que todos los hospitales del país tengan, como pasa en España, médicos procuradores hospitalarios. Dedicados a esto, ¿no? Sí. El coordinador. Exactamente. El coordinador. Y que el coordinador tenga una carrera. Exacto. Hoy se cubren, y hay esfuerzos económicos para hacerlo, con becas, pero son transitorias. Uno tiene que pensar que uno puede desarrollar una carrera médica siendo procurador. A los médicos nos estimula esto, que es el poder generar una carrera en una especialidad y estar en un hospital, después coordinar una región, después pasar a coordinar una provincia o una de las 5 regiones del INCUCAI, y así ir creciendo académicamente y médicamente. Y eso requiere un esfuerzo. Sí, y una inversión, ¿no? Sí. Hay que pagarlo. Eso hay que poner plata. Y coordinar. Hay que poner plata. Organizar. Totalmente. Pero el primer paso es decir, vamos a poner, nos interesa que haya personas y tenemos que poner plata para esto. No hay demasiado secreto. No hay otra vuelta. Me voy a pagar un médico que esté para esto. Porque la verdad es que si no lo sobrecargamos sobre otros que no tienen
el tiempo y que están... A ver, corregime en esto, Gabriel, pero el intensivista está programado para pensar de otra manera. El tipo no está buscando órganos, ¿no? Totalmente. El intensivista no está para esto. El tipo está en la terapia, quiere sacar gente de la terapia caminando. Y la verdad es que el trasplantólogo tenemos que buscar... Pero además hay causas que morir, ¿no? el médico que se dedica a esto tiene además una formación, o debe tenerla, en la cual, por ejemplo, hoy, cuando se hace el mantenimiento de un potencial donante, debe hacerse en las condiciones en las cuales se mejore el paciente en tiempo que está, digamos, por donar, y no se deteriore. Muchas veces en el tiempo que lleva nos hace perder donantes en los cuales hemos tenido afirmativa familiar, pero los perdemos antes de relacionarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces no contamos con la gente que pueda dedicarse específicamente a esto. A mantener el donante. Y mejorarlo. Y creo que el otro tema que es muy importante es un tema cultural. Y que eso es clave, ¿no? ¿Por qué no donamos los argentinos? A ver, venimos de ascendencias españolas y italianas o europeas, y en cada uno de los países nuestros abuelos y demás vienen de países donde la donación supera los 50. Nosotros descendemos de ellos y en nuestro país no lo hacemos. Eso es llamativo, ¿eh? Sí, eso es cierto, sí. ¿no? España concretamente, ¿no? Claro. Hay, digamos, nos guste o no, nuestro país todos los días vive la problemática de la desconfianza hacia o la sospecha de, y esto hace que muchas veces la gente tenga más sospechas o dudas de instituciones de las cuales no debe existirlas, porque claramente yo siempre resalto que si hay una institución que funciona y es absolutamente transparente, es más, toda persona puede acceder a través de un programa que se llama Sintra al INCUCAI las 24 horas del día y ver qué está pasando, es justamente el INCUCAI, Claro. que pertenece al Ministerio de Salud y en el cual todos estamos involucrados, los que hacemos trasplante y aquellos grupos que se encargan de la detección del donante, la denuncia y llamados. Trabajamos todos juntos, los médicos procuradores y los trasplantólogos. Y claramente debe entenderse así, y la gente debe confiar en los grupos médicos que participan en la identificación del donante, el diagnóstico de muerte cerebral, no sospecharla, sino que es claro, hoy no hay duda de eso en ninguna parte del mundo, y donar. El uso del órgano es adecuado, y ellos pueden hasta saber claramente qué número de órganos o cuántos pacientes se beneficiaron con un potencial donante. Sin embargo, esto que Gabriel nos dice con contundencia y que efectivamente la evidencia respalda completamente el diagnóstico de la muerte bajo criterio neurológico, es cierto que hay mucha duda a nivel de la ciudadanía. Rescatemos lo de la educación, y también es verdad que dice, bueno, no, pero yo una vez sé que uno que estaba en coma volvió y se confunde todo y se mezcla todo. ¿Por dónde empezamos? Porque es muy difícil, es más... Sí, desentrañar todo esto, los rumores, lo que una persona piensa, ¿no? El trasplante, porque no sabe tampoco del tema. Pensá en una sobremesa familiar, independientemente de que hayas terminado la primaria o que tengas un doctorado honoris causa, no importa, en todos lados aparece la traffic blanca y aparece el que me van a sacar los... El miedo, ¿no? Tenemos una cultura del miedo muy fuerte. ¿Cómo se trabaja en eso? Creo que la única forma es educando a la población desde que son chicos y siguiendo como lo están haciendo ustedes en estos programas donde uno puede claramente transmitir que primero, no hay en la Argentina hasta el momento ninguna causa que demuestre o haya sido presentada por algo relacionado con el tráfico de órganos, ¿sí? O sospechas de. La prensa que existió ha sido prensa amarilla y antes de la década del 90, hace muchos años. El famoso caso Jubileo, ¿no? Ese es el famoso caso Jubileo. Y nunca pasó nada. Pudo demostrarse. Es más, hubo publicaciones en el extranjero al respecto, y cuando se llamó a esta gente para que muestre las pruebas, nunca vinieron. Ahora, eso pegó tan fuerte que es muy difícil sacarlo de el conocimiento general. Entonces, creo que hay que olvidarse de eso, desenterrarlo completamente, y entender que esto no existe y que hay sistemas que hoy tenemos disponibles las 24 horas del día para ver qué pasa en la Argentina con la actividad del trasplante. Es triste ver que, por ejemplo, en hígado
muere un paciente en lista cada 2 días. Esto no nos debería pasar en la Argentina. No debería suceder. Eso es el punto. Entonces, la única forma de revertirlo es tomando conciencia de la importancia de donar. Todos, e incluso a nivel legal, aquellos que actúan como peritos o jueces, por ejemplo, en casos de... ¿Te acordás que esto lo hemos hablado, ¿no? Trauma y demás, que muchas veces no aprueban la ablación multiorgánica, tienen que entender algo que es duro, pero que es así, que no hay mejor autopsia que una ablación hecha por un equipo médico. Exacto. Que al perito en el mismo momento le muestra qué pudo haber ocurrido en una situación de trauma. Eso es muy de la cultura judicial, ¿no es cierto? Esto que Gabriel está diciendo es clave. No hay mejor autopsia que la ablación. Y aún así te encontrás con funcionarios judiciales que dicen no, porque extraer los órganos va contra la autopsia y es exactamente al revés. Totalmente. Y además, no solamente está escrito, sino que en países como Estados Unidos, el UNOS, que sería el INCUCAI de Estados Unidos, tiene contemplado que el perito vaya a la ablación y se para activamente detrás del equipo quirúrgico, que muestra, sacan fotos y demás para sacar todo tipo de, digamos, de información necesaria sin bloquear la posibilidad de usar órganos. Más de hecho, esto es y sería muy útil en pediatría, porque de hecho nosotros tenemos pacientes pediátricos, nos necesitamos como potenciales donantes, y lamentablemente los números hoy de donantes menores de 1 año, que sería el extremo del tamaño de un potencial donante, es tan bajo que no llegan a ser 5 a 7 por año en nuestro país. O sea que por debajo del año donantes tenemos 5 o 7 por año. Esto es una barbaridad. No. Porque del otro lado hay receptores, ¿no? que también están. Ahora, ¿y cómo es esto en el resto del mundo? ¿Qué pasa con el donante pediátrico? Que ciertamente es complicado, ¿no? El donante pediátrico. Pero en la región, por lo menos. La tasa de negativa familiar en el mundo en pediatría es mucho menor y prácticamente no hay negativa judicial. Las 2 cosas evitan que esto suceda. Y claramente existe un número mucho mayor de donación pediátrica que la que hay en nuestros países. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de potenciales receptores, cada uno es distinto. Hay pacientes que requieren trasplante renal, otros trasplante hepático, otros intestinales, otros cardíacos y pulmonares, u otros multiviscerales. Claramente, en aquellos trasplantes donde puede hacerse con donante vivo relacionado, es un problema menor porque existe siempre un donante familiar que puede dar un órgano, sobre todo a un paciente pediátrico. Pero cuando se requieren múltiples órganos, es imposible. Entonces tenemos que recurrir solamente al donante cadavérico. Y es allí donde está la mayor tasa de mortalidad, cuando se requieren muchos órganos para un receptor y sobre todo en edad pediátrica. Ahí tenés un tema, ¿no? Porque hablamos, lo voy a decir de una manera que va a sonar fea, pero es así. Donde tenés pacientes complicados, con una patología de base muy complicada, que es prácticamente rearmarlo, ¿no? Es decir, donde está un trasplante multiorgánico y hay que armarlo. Ahí se juega un tema de justicia distributiva también, ¿no? Porque prácticamente un receptor se lleva todos los órganos del donante, ¿no? Sí. Y en trasplante de intestino, lo hablábamos recién antes de entrar, somos nosotros, Colombia, y empezando Chile. Exactamente. ¿Y eso por qué? Colombia y Argentina tuvieron la posibilidad de ser 2 de los países que establecieron primeros algunas condiciones básicas. Para llegar al trasplante hay que tener nutrición parenteral domiciliaria, que es como si fuera... No puede haber trasplante renal sin diálisis. Claro, lo mismo. Entonces, para compararlo y que se entienda claramente, de todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Solamente de 19 países, 5 tienen nutrición parenteral domiciliaria. 2 de ellos somos Colombia y Argentina. Sobre la base de poder prolongar el tiempo de supervivencia de los pacientes que requieren alimentación parenteral, empiezan a aparecer los candidatos a trasplante. Pero claramente errores cometidos en la historia del desarrollo, de la intención del desarrollo del trasplante de intestino, como por ejemplo ocurrió en otros países, Brasil, México, Chile, se intentó el trasplante como alternativa a la parenteral. Y esto no es o no debe ser así. Hay un camino claro donde el paciente debe iniciar con parenteral. Cuando no puede continuar con la misma, recién ahí tiene indicación de trasplante. Y el equipo que atiende a estos pacientes es un equipo multidisciplinario
que debe cubrir todas estas necesidades, que son la parenteral, la cirugía de rehabilitación intestinal que pretende sacarlos de parenteral sin trasplante y por último el trasplante. Eso llevó a que en nuestro país se puede, bajo la base de tener equipos que llevaban años haciendo soporte nutricional, públicos y privados, equipos que comenzaban a hacer cirugía, luego se montara el trasplante y se puede hacer con éxito. Ahora, ayer se votó también en el Senado, se le dio media sanción a la ley que impulsa especialmente el papá de Justina, ¿no? Volvemos a insistir con el tema del consentimiento presunto. Sí, o sea, para los que nos están escuchando, implica que ahora, a partir de los 18 años, todas las personas mayores de edad van a ser donantes, salvo que exprese lo contrario, es decir, vaya al INCUCAI o al registro y diga no quiero ser donante. A esto hay que decir que, me voy a poner pesado con esto, pero en la ley 24.193, en su redacción del año 92, esto estaba en el artículo 62 de la ley. Después, en el 2006, cuando se modifica la 24.193, volvieron a la carga con el consentimiento presunto y ahora otra vez vamos con el mismo tema. Yo voy a dejar afuera objeciones ético-legales, pero desde el punto de vista práctico, ¿esto sirve? Si la ley se aplica y se modifica, es decir, que todo potencial donante es donante y se ablaciona, respetando la ley que se modifica sin consultarlo en mayores de 18 años, a la familia se aplica, sirve. El tema es que eso no se puede hacer. O sea, imagínate que el equipo médico agarrándose a las trompadas con padres que dicen que no. O sea, es una locura. Claro, indirectamente le dice, bueno, el Estado puede hacerse de los órganos, pero por y algo, más allá de lo que diga la familia, sí, ¿no? Pero yo vuelvo a esta idea. Hace 26 años se puso en la ley, no se pudo aplicar. Se puso en la ley en el año 2006, no se pudo aplicar y volvemos a insistir con esto. ¿Por qué no vamos? El milagro español está en la terapia intensiva, no está en una ley que dice que somos todos donantes. ¿Por qué insistimos con esto? Creo que se busca como una forma automática de poder obtener donantes. La solución automática. Es la solución automática. Es como cuando uno de alguna manera se registra un sistema de música y sacan automáticamente y que es la solución mágica. Más que automático es mágico, ¿no? Es decir, tengo 30 kilos de más, lo quiero bajar en un día. Pero por eso creo que, como hablábamos al principio, esto debe ser multifactorial. Uno trabaja en la ley, pero además debe invertir en la existencia de recursos que permitan tener médicos, procuradores hospitalarios para que cuando se presente el momento de tomar acciones y la familia diga, no, momentito, quién va a actuar y quién va a explicar que existe una ley, que se debe aplicar y demás para evitar cualquier potencial conflicto que, como bien dijiste vos, Elian, ya se ha vivido y ocurre. Y sucede, ¿no? Es más, octubre de 2017, el Congreso de Brasil tomó la decisión de directamente no hay consentimiento presunto y hay consentimiento familiar. Es decir, yo me parece que invertiría la lógica. Si tenemos una situación de conflicto, yo evitaría el conflicto y empezaría a trabajar con la familia desde otro lugar, no de manera compulsiva, porque a mi modo de ver, para las culturas latinas y en las nuestras en particular, la muerte y el morir es un proceso que está reservado a la intimidad familiar y bajo ningún punto de vista el órgano informa el acervo público. Sí, ¿no? Perdón, quiero agregar que esta idea y estas ganas de que haya más donantes, que no sea también contraproducente y tire todo lo que veníamos trabajando hace mucho tiempo, y lo tire todo para atrás, o sea, y volvamos a empezar. Ojo con eso también. Creo que toda iniciativa que tome el plantear o el discutir o el replantear una necesidad que no ha sido resuelta todavía debe tomarse de forma positiva. De esto lo hemos charlado por otros aspectos artísticos, pero creo que es bueno sacarlo a la discusión, es bueno plantearlo y es bueno trabajar, como decíamos recién. El éxito se va a lograr como en los países desarrollados cuando se hace el abordaje a la familia y se explica que el donante mayor de 18 años, que existe una ley ahora que habilita que pueda ser ablacionado, va a ser ablacionado y que se explique la ventaja de hacerlo. Es decir, no tenemos por qué llevarnos los órganos al cielo, como se decía, independientemente de las creencias religiosas, sino que se necesitan acá. Y creo que el trasplante debe seguir siendo el mayor acto de altruismo humano en el cual alguien da sus órganos en beneficio de otro. No hay ningún otro acto como este y en forma desinteresada. Y claramente
en el momento del dolor debe haber gente preparada que aborde este tema con quien esté al lado del potencial donante. Independientemente de la ley, va a haber que abordarlo. Yo creo que... Es más, pero yo, para abonar esto y pensar las resistencias que hay en este plano, pienso en aquella persona que sí ha dicho que es donante, y lo ha puesto en el documento y en la licencia de conducir, y tiene más de 18, y ya está, y es INCUCAI, y está registrado, y soy donante, y si la familia se niega, aún así, privilegiamos la voluntad familiar por sobre la voluntad de... ¿Y eso por qué lo hacemos? Y específicamente por esto, por tener la confianza pública afectada. Vivimos en un país con la confianza pública afectada. A mí me da mucha pena que volvamos a insistir otra vez con el mismo tema. Otra vez con el mismo tema. Hace 26 años no lo hemos podido llevar adelante. Ojalá que sí, pero a mí me parece que esto se soluciona poniendo un coordinador en la terapia de cada hospital, pagándole al tipo para que busque los órganos, y ahí están los órganos, ¿no? Charlemos después del donante en la sistolia, ¿no? Después veamos las alternativas, pero en la medida en que no pongamos una moneda en esto, en la medida en que no se invierta dinero en esto, no va. Es más, parte de la inversión que vos mencionás es necesaria porque, por ejemplo, nuestro país aún no cuenta con equipos, por ejemplo, de sostén o optimización de la función de órganos que se procuran. Por ejemplo, en Estados Unidos desde el año 2000 se utilizan bombas de perfusión renal, están usando bombas hepáticas. En Argentina todavía estamos en empezar a hacerlo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nos demoramos en eso? ¿A qué se lo atribuís? Si tuviéramos que pensar rápido en una causa. Creo que hay que tomarlo como política de Estado y decir claramente, esto es una inversión en pro de reducir costos de salud que se logran con el trasplante. Entonces, si se ven como una inversión en pro de una reducción de costos y optimización de la salud, se puede empezar una línea de inversión en esto. Pero... Sos uno de los firmantes, Gabriel, del documento que emitió la Santa Sede sobre el tráfico de órganos el año pasado, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso es un temor fundado en todo el mundo o por qué tuvimos que sacar un documento de esas características? A ver, en distintos países del mundo se han detectado casos de tráfico de órganos. De hecho, en nuestro país, hasta la década del 90, había argentinos que salían de Argentina a trasplantarse fuera de aquí. Yo tuve la opción de estar 8 años en Estados Unidos y mucha gente iba a otros países de Asia a trasplantarse. A trasplantarse afuera. Sí. Y volvían con su órgano trasplantado. Y cuando había complicaciones, el país, en este caso Estados Unidos, tenía que dar respuesta al fracaso de un órgano trasplantado en otro lugar. Claramente, uno de los focos mayores en situaciones en distintos países han sido países de Asia, India, Irán, en algunas áreas de Turquía, incluso en Centroamérica, y se firmó inicialmente la Declaración de Estambul, ¿sí? En la cual se empezó a trabajar desde la que es la Sociedad Mundial de Trasplante, la TTS, y la Organización Mundial de la Salud, para que esto no ocurra, porque claramente iba a afectar el altruismo del acto del trasplante. Y en el año pasado el Papa Francisco tomó la iniciativa de tomar el tema de la trata de personas, y el tráfico de órganos como temas a discutir, y se hizo una reunión en la que participaron 75 países de todo el mundo en la Academia Pontificia de las Ciencias del Vaticano, y allí se redactó un documento que lo que hace es ratificar la Declaración de Estambul y plantea la necesidad de trabajar a nivel mundial en la denuncia de estos casos, en establecer acciones en cada país para que esto no ocurra, castigar a aquellos que actúan fuera de la ley, como lo dice la ley argentina de trasplante, y además pretende agregarle un componente religioso y moral como es el del propio Papa. Claro. Entonces, insistimos hasta el final que acá en la Argentina es una práctica que no existe, que no se hace, que no se puede hacer, aún tenemos algo escrito con el doctor, ya va a salir, aún en esos casos es inviable hasta desde el punto de vista de la racionalidad delictiva, ¿no? Es algo, el trasplante es algo que desde el pre-trasplante y el post-trasplante es algo que se hace
a plena luz del día y a la vista de todo el mundo, ¿no? Y una cosa que no tenemos que estar es orgullosos de tener un sistema en la Argentina en el cual la ley se cumple, porque la ley de trasplante se cumple, así que si hay algo en el cual hay que despejar todo tipo de dudas o fantasmas, es todo aquello que se relaciona con el trasplante de órganos. Sin duda. Sin duda. Y lo tenemos que invitar de nuevo. Sí, nuevamente, Gandolesi, ¿no? porque se nos fue el programa. Nos pasamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, por un estar placer, aquí. Gracias, a ustedes. muchas gracias. Y nosotros tenemos que venir el jueves que viene. Jueves que viene a las 19 horas por Sónica Más. Chao.